Gracias por darme la oportunidad de hablar en este congreso. Yo les voy a hablar sobre isoperimetría e hiperbolicidad. La plática se basa en trabajo en conjunto con Daniel Weiss de la Universidad de McGill en Canadá. Bueno, la plática va a tener tres partes. Primero les voy a contar qué son los grupos hiperbólicos y darles algunos ejemplos y decirles algunas de sus propiedades. Luego vamos a hablar del problema de la palabra y de isoperimetría y de cómo se relacionan estas dos ideas, cómo la isoperimetría cuantifica el problema de la palabra. Y bueno, vamos a usar los grupos hiperbólicos como nuestro ejemplo principal, en donde podemos pues usar estos invariantes como la isoperimetría. Y bueno, en la última parte de la plática hablaremos sobre otros problemas algorítmicos, como el problema de conjugación, y sobre nociones de isoperimetría que se adaptan a estos problemas, que cuantifican estos problemas algorítmicos. Ok, pues comencemos con la primera parte, grupos hiperbólicos. Bueno, un triángulo es delta fino si cada uno de sus lados está contenido en la unión de las delta vecindades de los otros dos lados. Entonces, este es el tipo de imagen que deben de tener en mente. Tenemos un triángulo. Para cada uno de sus lados queremos que haya vecindades como en este dibujo. Que cada lado esté contenido en la unión de las delta vecindades de los otros dos lados. Entonces aquí solo dibujé la condición para uno de los lados, pero queremos que este sea el caso para los tres lados del triángulo. Decimos que un grupo es hiperbólico si existe una delta mayor o igual que 0 y un conjunto finito de generadores S, tal que todos los triángulos geodésicos en la gráfica de Kelly del grupo con respecto a ese conjunto de generadores son delta finos. Aquí hay dos puntos importantes que quiero enfatizar en la definición de hiperbolicidad para grupos. Primero, la delta está fija. La delta es la misma para todos los triángulos. Eso es importante para que esta definición pues, no sea de utilidad. Y segundo, pues el conjunto de generadores que estamos eligiendo es finito. En particular, el grupo tiene que ser finitamente generado para que tenga sentido hablar de hiperbolicidad para el grupo. Bueno, en términos de vocabulario, a veces decimos delta hiperbólico en vez de simplemente hiperbólico. Si queremos enfatizar la constante que hace que la definición funcione. O también se utiliza el término Gromov hiperbólico. Bueno, ¿y cuál es el tipo de imagen que deben de tener en mente? ¿Cuáles son como los ejemplos o la inspiración para esta definición? Bueno, un ejemplo principal es un árbol. Un árbol es una gráfica donde los triángulos pues también son árboles, son tripies de este tipo. Y claramente estos satisfacen la definición de hiperbolicidad. Cada lado está contenido en la unión de las 0 vecindades de los otros dos lados. Así que los árboles son 0 hiperbólicos. Y un grupo cuya gráfica de Kelly sea un árbol va a ser un grupo hiperbólico. Y bueno, el espacio hiperbólico, pues claramente este no es una gráfica, pero es el ejemplo que inspira esta definición. En el espacio hiperbólico, los triángulos geodésicos también tienen la propiedad de que cada lado está contenido en la unión de las vecindades de los otros dos lados de un ancho uniforme. Y de hecho, delta mayor o igual que 1 funciona. Entonces, bueno, esta definición se basa en el comportamiento de los triángulos en el plano hiperbólico, pero bueno, la generalizamos a grupos en general. Bueno, algunas observaciones. Primero, la hiperbolicidad no depende de la presentación, en el sentido de que, bueno, yo sí les estoy dando una definición donde importa qué conjunto de generadores usemos, pero resulta que pues esto no es tan importante.
La constante que haga que el grupo es hiperbólico sí va a depender de la presentación, sí va a depender del conjunto de generadores, pero la existencia de una constante que funcione no depende del conjunto finito de generadores. En ese sentido, la hiperbolicidad no depende de la presentación. Y otro comentario es que, de hecho, tenemos aún más. La hiperbolicidad es un invariante de cuasi-isometría para grupos. Pues, ¿cuáles son algunos ejemplos? Los grupos finitos son hiperbólicos. Esto es pues porque sus gráficas de Keil son finitas, son espacios compactos, son espacios de diámetro finito. Entonces podemos tomar D como cualquier número mayor o igual que el diámetro de la gráfica. Y esto va a hacer que pues, todos los triángulos sean delta finos en la gráfica. Los grupos libres finitamente generados también son hiperbólicos, por lo que dijimos antes de los árboles. Sus gráficas de Keil son árboles. Los grupos fundamentales de superficies, cuya característica de Euler es negativa, son hiperbólicos. Estos incluyen a las superficies cerradas y a las superficies con frontera, cuyos grupos en particular son libres, así que están en el caso anterior. Variedades riemannianas de curvatura negativa, así que hiperbólicas en el sentido clásico de la palabra, y cerradas. Estas tienen grupo fundamental hiperbólico en el sentido que estamos manejando en esta plática. Grupos de cancelaciones pequeñas. Si no saben qué quiere decir eso, no importa. Básicamente quiere decir que algunos cocientes de grupos hiperbólicos también son hiperbólicos. Si sí saben qué quiere decir, pues me refiero en particular a la condición C'1 y a la condición C7. Esto no es muy importante, si no lo saben, no se preocupen. Los grupos aleatorios también son hiperbólicos, en un sentido preciso. Algunas gráficas de grupos también son hiperbólicas. Si no saben qué es una gráfica de grupos, no importa. Simplemente quiere decir que algunas extensiones HNN de grupos hiperbólicos y algunos productos libres amalgamados de grupos hiperbólicos siguen siendo hiperbólicos. Son estables bajo esta propiedad. Y hay teoremas que hacen precisa cuando este es el caso. ¿Qué grupos no son hiperbólicos? Bueno, para empezar, si un grupo no es finitamente generado, no puede ser hiperbólico, por lo que comentamos antes. Z a la n para n mayor o igual que 2 no es hiperbólico. BS12, el grupo de Bohm-Solitar 1,2 no es hiperbólico. Este es el grupo con la siguiente presentación. Tiene dos generadores, A y B, y tiene una sola relación, de esta forma. Este grupo, bueno, es un grupo famoso que se usa y que funciona como un contraejemplo, como un ejemplo pues, de varias propiedades interesantes, y en particular no es hiperbólico. Y además, cualquier grupo que contenga a estos dos, a alguno de estos dos, no puede ser hiperbólico. Entonces esto ya nos da tanto una lista grande de ejemplos de grupos hiperbólicos como una lista grande de ejemplos de grupos que no son hiperbólicos. Bueno, ¿por qué nos interesa la hiperbolicidad? Además del hecho de que muchos grupos son hiperbólicos, algo muy bonito, algo muy interesante sobre los grupos hiperbólicos es que sus propiedades algorítmicas se pueden entender muy bien. Y esto lo vamos a ver de manera un poco más precisa en las diapositivas que vienen. Entonces, bueno, el problema de la palabra es un problema algorítmico planteado por Den en 1910, que pregunta si dado un grupo, dado en forma de una presentación, existe un algoritmo que determine para cada palabra representada como escrita en los generadores del grupo, si esa palabra representa el elemento trivial del grupo o no. Ahora, si tal algoritmo existe, decimos que el problema de la palabra es soluble o decidible en G. Ahora, como esto está
planteado, pues depende de la presentación que demos del grupo, pero resulta que si el grupo es finitamente presentado, la solubilidad del problema de la palabra no depende de la presentación. Y bueno, tenemos un pequeño diccionario, una pequeña manera de traducir propiedades algebraicas a propiedades topológicas y geométricas, y es la siguiente. Dada una presentación de un grupo, existe algo que se llama el dos complejo estándar de la presentación. ¿Cómo construimos este complejo? Pues tiene un vértice, tiene un solo vértice, y tiene una arista por cada generador, por cada elemento del conjunto de generadores. Y luego a esta gráfica, a este buque, le vamos a pegar discos, uno por cada reacción en el grupo. ¿Sí? La frontera del disco va a ser exactamente la palabra que define la reacción, como en este ejemplo de aquí. Este complejo que estamos construyendo tiene grupo fundamental isomorfo, el grupo con el que empezamos. Entonces, pues captura mucha información sobre ese grupo. Y bueno, en particular, una palabra en los generadores se traduce a un lazo en el complejo. La palabra es trivial en el grupo si el lazo es nulo homotópico en el complejo. Y el área de la palabra va a coincidir con el área del lazo. ¿Qué queremos decir aquí con el área de la palabra? Pues este es el mínimo número de reacciones que certifican que la palabra es trivial. Entonces, bueno, esto está definido cuando la palabra representa el elemento trivial del grupo. Y aquí, pues, esto está definido cuando el lazo es nulo homotópico. Entonces, bueno, cuando una palabra es nulo homotópica, se puede escribir como un producto de conjugados de reacciones y sus inversos. El mínimo número de estas reacciones que necesitamos es el área de la palabra. Y bueno, en la parte topológica o geométrica de este diccionario, el área de lazo es el mínimo número de dos sedas en un disco bordeado por P en X. Bueno, sabemos que este disco existe porque el lazo es nulo homotópico. De ahora en adelante, todos los grupos van a ser siempre finitamente presentados y X va a ser algún complejo cuyo grupo fundamental sea G. En particular, pueden pensar que pues, es un dos complejo como el que definimos en la presentación, en la diapositiva anterior, un complejo estándar. Y bueno, ya estamos en la posición en que podemos definir funciones isoperimétricas. Entonces, una función que va de los naturales en los naturales es una función isoperimétrica para X, si para todo camino cerrado combinatorio nulo homotópico existe un disco que es bordeado por este camino y que satisface lo siguiente. Queremos que el área del disco esté acotada por la función evaluada en la longitud del camino. Den de G, la función de den del grupo, es una función, la función isoperimétrica óptima para G. Bueno, sí, para G. Entonces, variando todas las posibles X que tienen como grupo fundamental G, la función den de G va a ser la función isoperimétrica mínima, la función isoperimétrica óptima para uno de estos complejos. Ahora, el tipo de crecimiento de la función de den es un invariante de grupo.
tenemos que fijarnos en la función mínima, porque pues siempre que tenemos una función que sea una función isoperimétrica para una presentación, para un complejo de presentación, cualquier función que crezca más rápido que esa función también va a ser una función isoperimétrica para el grupo. Pero el tipo de crecimiento de una función mínima sí va a ser un invariante de grupo. ¿A qué me refiero con el tipo de crecimiento? Bueno, nos interesa si una función es lineal o cuadrática o exponencial, pero no nos interesa pues cuáles son las constantes involucradas. Si la función es lineal, no nos interesa si es f de x igual a 2x o f de x igual a 5x o nada por el estilo. Solo distinguimos si la función es lineal o cuadrática o cúbica o ese tipo de cosas. Y bueno, el resultado que nos da una conexión precisa entre el problema de la palabra y isoperimetría es el siguiente, y es que el problema de la palabra es soluble en un grupo G si solamente si la función de den del grupo es recursiva. Ok, ¿cuáles son algunos ejemplos? La función de den de un grupo CAT0, por ejemplo de Z a N, es cuadrática, algo más cuadrática. La función de den de un grupo policíclico, finitamente generado, es algo más polinomial. La función de den del grupo de Bohm-Sachs-Solitar 1,2, que definimos anteriormente, es exponencial, crece como 2 a la n. Y existen ejemplos cuya función isoperimétrica crece más rápido. Que cualquier torre de exponenciales, que cualquier iteración de exponenciales. Entonces, bueno, esto es solo algunos ejemplos que nos dan una idea de todos los posibles comportamientos diferentes que puede tener una función isoperimétrica. Y bueno, regresando a los grupos hiperbólicos, tenemos caracterizados, sabemos muy bien en qué condiciones un grupo es hiperbólico en términos de su función isoperimétrica. Un grupo es hiperbólico si solamente sí, den de G, la función de den, es lineal. Y de hecho podemos decir algo más fuerte. Un grupo es hiperbólico si solo sí, su función de den es algo más subcuadrática. Bueno, este es un teorema de Gromov. Este es un teorema de varias personas, en particular Bridson, Papasoglu, etc. Y algo interesante es que pues, este es el único gap, el único hoyo en el espectro isoperimétrico. ¿A qué me refiero con el espectro isoperimétrico? Pues a todos los valores que puede tener el tipo de crecimiento de una función de den para un grupo. Este conjunto que denominamos IP resulta que es denso en el intervalo 2, infinito. Entonces, bueno, sabemos que entre 1 y 2 no hay nada, porque no hay grupos cuya función isoperimétrica óptima, cuya función de den sea subcuadrática. Siempre que tenemos una función de den subcuadrática, esto nos va a decir que hay una función de den lineal. Así que aquí hay un gap. Pero fuera de ese gap, el conjunto de valores posibles es denso. Entonces, bueno, incluye todos los enteros y es denso. Este es un teorema de
Bridson y Brady. Ok, ahora vamos a hablar de algunos otros problemas algorítmicos y de cómo generalizamos estas nociones de isoperimetría. Ahora, el problema de conjugación pues es similar al problema de la palabra, dado un grupo G, dado por una presentación. Existe un algoritmo que determine para cada pareja de palabras si estas representan elementos conjugados en el grupo. Si tal algoritmo existe, decimos que el problema de la conjugación es soluble en G. Ahora, de nuevo, si el grupo es finitamente presentado, la solubilidad del problema de la conjugación no depende de la presentación. Y bueno, las definiciones son análogas. Una función isoperimétrica anular para X es un mapeo, tal que para todo par de caminos cerrados combinatorios homotópicos. Hay un anillo que también es combinatorio, cuya frontera es igual a la unión de estos caminos y cuya área está acotada por la función evaluada en la longitud de los caminos. De nuevo, como en el caso de la función isoperimétrica clásica, salvo constantes, una función isoperimétrica anular mínima es un invariante del grupo. Lo que no es cierto en este caso es que sea un invariante de coeficiente. Otro comentario es que la función de Den, la función isoperimétrica clásica, es una cota inferior para la función anular. De nuevo, en el caso de grupos hiperbólicos, tenemos conocimiento muy preciso de qué ocurre. Un grupo es hiperbólico si solamente sí tiene una función isoperimétrica anular. Tiene. Fuera del caso hiperbólico, las cosas se vuelven un poco más complicadas. Aquí tenemos este teorema que evidencia lo que mencionamos en el caso, en la diapositiva anterior, de que no es un invariante de coisometría. Existen parejas de grupos con subgrupos de índice 2, donde el problema de conjugación es soluble en el grupo completo, pero no en el subgrupo. Y también existen parejas en las que ocurre este mismo fenómeno, pero en viceversa. Uno es un subgrupo de índice 2 de otro, pero el subgrupo tiene un problema de conjugación soluble y el grupo completo no tiene un problema de conjugación soluble. Esto implica en particular que la función isoperimétrica anular en el caso de grupo completo no va a ser recursiva y en el caso de subgrupo sí va a ser recursiva o viceversa. Esto pues evidencia una falla como muy radical de ser un invariante de coisometría. Y otro tipo de problema algorítmico que podemos considerar es el problema homológico de la palabra. Entonces lo que hacemos es que queremos decidir para cada palabra W si esta representa la identidad en la abelianización de nuestro grupo original, o sea, en el primer grupo de homología. Una vez que hacemos eso, pues es natural querer considerar esto en otras dimensiones, ¿no? Si vamos a considerar el primer grupo de homología, podemos considerar los grupos de homología superiores y generalizar. Y de nuevo tenemos funciones isoperimétricas que van a medir qué tan óptimo o qué tan eficientemente estamos resolviendo estos problemas algorítmicos. Entonces, bueno, aquí está la definición. F es una función isoperimétrica homológica de dimensión K para X. Si para todo K ciclo existe una cama subcadena que tiene como frontera el ciclo y pues que satisface una igualdad como la que hemos visto anteriormente.
el K más un volumen de B está acotado por la función evaluada en el K volumen de C. Aquí el K más un volumen pues es el número de K más un celdas y el K volumen es el número de K celdas. Y aquí, bueno, las funciones también, estas también dependen de los coeficientes que estemos tomando para la homología. Entonces esto se puede definir pues con coeficientes en Q, Z, R. Y bueno, tenemos una función isoperimétrica distinta para cada eyección de dimensión y de anillo de coeficientes. De nuevo, en el caso hiperbólico, sabemos muy bien qué va a pasar. Si el grupo es hiperbólico y no tiene torsión, entonces satisface funciones isoperimétricas homológicas débiles, perdón, homológicas lineales para todo K y para coeficientes en Q, Z y R. Bueno, este es un teorema de varias personas. Gersten lo hizo en dimensión 1, y luego Blanc y Meyer completaron los demás casos. Otra cosa que sabemos es que pues existen grupos para los cuales la función de Den crece más rápido que la función isoperimétrica o homológica de dimensión 1. Entonces, en el caso de problema de conjugación, la función anular estaba acotada por abajo por la función de Den, pero esto no es cierto en el caso de homología. Por último, vamos a considerar ecuaciones sobre grupos. Una ecuación sobre un grupo G es una expresión de este tipo, donde los AIs son constantes, son elementos del grupo G, y los XIs son variables. Entonces, estos no son elementos de grupo, estos formalmente pertenecen al grupo libre generado por estos símbolos. Y formalmente esta expresión pues, es un elemento del producto libre de G con este grupo libre. Una solución para una expresión de este tipo es una tupla de elementos de G, tal que al sustituir cada XY por el GY correspondiente, esta ecuación se satisface, esta ecuación se cumple. Una ecuación es cuadrática si cada variable aparece exactamente 2 veces. Entonces, por ejemplo, XY, X a la menos 1, Y a la menos 1 es una ecuación cuadrática. Y también Z cuadrada, X cuadrada, Y cuadrada es una ecuación cuadrática. De nuevo tenemos un pequeño diccionario. El problema de la conjugación se traduce a isoperimetría anular, en el sentido de que pues, la isoperimetría anular nos dice de qué tan eficiente es una solución al problema de conjugación. El problema homológico de la palabra pues, está cuantificado por la isoperimetría homológica. La existencia pues, de una cadena que tiene área acotada por cierta función, nos dice qué tan eficientemente se puede resolver el problema homológico de la palabra. Y para una ecuación fija, para una ecuación cuadrática fija, la existencia de una superficie con tipo homotópico fijo y con área controlada nos dice qué tan eficiente es una solución para esta ecuación. Y bueno, este último punto, las ecuaciones cuadráticas, son quizá las que generalizan de la manera más natural al problema de la palabra y el problema de conjugación, pero también son las menos exploradas en el sentido de que de cómo se cuantifican. Entonces, bueno, ahora vamos a discutir un poquito esto. Y esto lo formalizamos con las funciones isoperimétricas generalizadas. Entonces, primero hay que definir la G área de una colección de caminos. Esta está dada por el ínfimo de las áreas de superficies que se mapean a X, cuyo género es exactamente G, y cuya frontera es esta unión de caminos.
y definimos la función Gn isoperimétrica para X como la función que evaluada en M toma como valor el supremo de las G áreas de colecciones de N caminos cuya longitud está acotada por M, es algo más M. Y bueno, mi contribución en este sentido es un teorema con Danny Weiss, que dice que pues, en el caso hiperbólico las cosas son como esperamos que sean. Si G es hiperbólico y libre de torsión, entonces satisface funciones Gn isoperimétricas lineales para todos los valores posibles. Para todo G mayor o igual que 0 y para todo N mayor o igual que 1. Entonces, bueno, esto quiere decir que para ecuaciones cuadráticas, en el caso de grupos hiperbólicos, pues es muy eficiente. Podemos encontrar soluciones de manera muy eficiente en general. Esto es todo lo que quería platicar. Muchas gracias por su atención.